con esa postal extraordinaria de Ushuaia amaneciendo realmente, qué buen momento para dar inicio a este encuentro con, bueno, el que fue agrimensor, y eso le permitió conocer gran parte de los barrios de hoy y de las calles de Ushuaia y también las historias de Tierra del Fuego y de la Patagonia. Hoy como escritor está con nosotros, bueno, el agrimensor Carlos Zampati. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, estamos acá frente a tu tercer libro, bueno, que no es casual, porque de alguna forma, ¿vos qué querías ser? ¿Agrimensor o escritor? No, lo de escritor surgió con el tiempo. En realidad nunca se me había ocurrido escribir ¿Sí? un libro y fue con el tiempo, lo fui canalizando y en la medida que me jubilé y tuve más tiempo para dedicarme a estas cosas, comencé a escribir. Mirá, me hace pensar, porque en realidad en las memorias de Freud, por ejemplo, él comenta que él nunca quiso ser psicoanalista, porque inventó el psicoanálisis, ¿no? Pero él nunca quería ser médico. Pero como hijo de padres judíos, le decían, no seas escritor, no seas escritor, vas a morir de hambre, le decía. Tenés que estudiar médico, le decía. Entonces estudió medicina. Y Freud comenta que después, gracias a la medicina, él encontró una manera de hacer lo que tanto le gustaba, que era escribir y hacer libros. Claro, mi historia es un poco exactamente la opuesta, ¿no? Pero vos, digamos... Surgió con el tiempo y con la lectura de muchos libros y sobre todo mucha historia fueguina y patagónica, surgió la necesidad de plasmar algunas cosas de las costumbres de la zona y de la Patagonia en general. Bueno, y de eso doy fe, ¿no? Desde hace muchos años que te conozco y siempre fuiste un curioso e interesado en todo lo que tenía que ver con justamente la historia patagónica, todo lo que pasaba, y eso en algún momento obviamente explotó y estalló en tu primer libro, que es Nuestro hombre en Ushuaia, que encima es un policial, Carlos. Es un policial que transcurre en Ushuaia. Es difícil arrancar con un policial, ¿eh? Sí, sí, es un policial que transcurre en Ushuaia, basada en la historia de hechos reales que sucedieron, de crímenes irresueltos de varias mujeres que hubo en Ushuaia a principios de los años 2000, que yo los plasmé y los junté armando una historia ficticia alrededor de esos crímenes. ¿Algunos datos te dieron por ahí como para animar? Y los datos que están en la calle o que han surgido en los periódicos y en las actuaciones judiciales. Porque yo algo burgué sobre el tema, ¿no? Y realmente encontré datos muy interesantes. Bueno, por suerte el libro, yo lo empecé a leer y lo dije, ¿viste esos libritos como así? Ya lo voy a leer y ahí se me quedó. Pero bueno, ahora que lo estamos charlando de nuevo, lo voy a retomar. De todas maneras, ese fue el primero. Ese fue el primero. Después seguimos con Corbalán, bueno... Corbalán, rastreador de bandoleros, está basada en hechos reales que sucedieron en la Patagonia, en el norte de la Patagonia, a principios del siglo XX, que están contados tal cual sucedieron y están hilvanados por un único personaje ficticio que hay en todo el libro, que es Corbalán, que es un rastreador y que se utiliza, o lo he utilizado, como nexo para contar las distintas historias. Mira. Entre esas historias están la de famosas y conocidas de Bash Casi y de Sandesquí, que estuvieron en la zona de Cholila, en el norte de Chubut, vivieron 4 o 5 años, más otros bandoleros como Elena Greenhill y algunos más, y las historias del Perito Moreno, que fueron aproximadamente para esa época, para esas épocas, y están todas plasmadas en una historia cuyo hilo conductor es precisamente este personaje ficticio Corbalán. Dice Borges que en realidad el escritor siempre escribe el mismo libro. ¿No? Claro, pero Borges tenía talento, yo escribo lo que puedo. Pero, y ahora estamos con el último libro, que tiene que ver con un sismo, ¿no? Exactamente. Créanse o no, los dos libros anteriores también generan un movimiento, si uno los lee, y en este caso directamente es un sismo. ¿Y estás contando? Exactamente. Nosotros vivimos en una historia, en una zona sísmica, y hay algo como que de eso no queremos hablar. Sí, ¿no? Es como que somos zona sísmica grado 3. Sí, es importante, y como que no queremos hablar suponiendo de que esto nunca nos va a pasar a nosotros. Y la realidad es que puede pasar dentro de 5 minutos, 5 días, 5 años o 5 décadas. No se sabe, no hay todavía ninguna precisión al respecto. Hubo un sismo de intensidad 7,9, que es una intensidad importante. Si sucediera ese sismo en este momento,
colapsarían muchas cosas en la ciudad. Y tomando como base ese sismo, recreé unas 4 historias que transcurren en un día, en el día del sismo, que es un 15 de septiembre de un año imaginario. Y ese sismo, si fuera de 7,9 como fue en el del 49, haría colapsar todos los servicios públicos de la ciudad. No tendríamos gas ni agua. Al no tener gas tampoco tendríamos electricidad. Y eso por varios meses. O sea, durante muchos meses nos quedaríamos sin agua, sin gas y sin electricidad, y colapsaría la estructura por la cual nosotros estamos sustentados. Claro, una ficción, digamos, pero realmente muy realista, porque realmente es así, ¿no? Puede suceder, ojalá que no nos suceda nunca. Ojalá, pero siempre digo, ¿no? Siempre tenemos agua hasta que un día uno abre la canilla y deja de salir. ¿Y qué hacemos? Nosotros tuvimos una experiencia hace unos pocos meses, 2 o 3 meses, con el corte del gasoducto. Exacto. Estuvimos un día, en algún caso un día y medio sin gas, y no digo que colapsó la ciudad, pero lo sentimos mucho. Eso mismo, llevado a que suceda que no tengamos gas por 2, 3, 4 meses, como tampoco agua o electricidad, me brinda a mí en este caso el escenario en el cual transcurren estas historias. Porque en realidad son 4 historias ficticias que transcurren en un escenario que es el día del sismo. Esas historias son 4 historias independientes que no tendrían que entrecruzarse si hubiera condiciones normales, pero resulta que un día 15 de septiembre a las 12:55 horas se produce un sismo y todo se trastoca en Ushuaia. Y también estas 4 historias. Bueno, el libro vos ya lo presentaste. El libro no lo presenté públicamente todavía, está a la venta, la presentación del libro está pendiente. Probablemente la haga el 15 de septiembre. Ah, mira vos. Que es el día del sismo. Yo escuché bueno, el libro y dije, por ahí ya lo presenté y no, todavía no. No me di cuenta. Bueno, ¿estás esperando el 15 de septiembre? Probablemente, sí. Sería una linda fecha. Solamente para presentarlo, no para que aparezca un sismo, obviamente, ¿no? No, pero está bárbaro, ¿no? Estamos cerca, 15 de septiembre. Y falta un mes y medio. Y lo presentamos, ¿eh? Bueno, ahí estaremos. Y bueno, recomendar realmente que la pluma de Carlos Zampati demuestre una vez más que no solo se puede dibujar barrios ni calles. Sí, sino que ya no se escribe más con pluma, se escribe con teclado. Con teclado. Afortunadamente que es la forma de escribir. Yo con pluma creo que no podría haber escrito ni siquiera un cuento. Genial. Bueno, entonces tenemos acá este libro. ¿Dónde se puede conseguir? Ya está. Sí, se está a la venta en la boutique de libros y en Ushuaia Libros. Maravilloso. Bueno. Por ahora, de ahí en adelante hasta la librería Ateneo no paramos. Bueno, sí, la verdad que es así. Y bueno, y en la próxima Feria de Libros estará. Supongo que sí. Sí, todavía falta un año. Carlos, muchísima suerte y bueno, que sigan más libros. Bueno. Porque en realidad, realmente esto es lo que de alguna forma va armando nuestra cultura y mucha gente algún día, mañana o pasado, no muy lejano, justamente esto es lo que nos va a dar los datos que usan los estudiosos para ir armando la historia de Tierra del Fuego, ¿no? Exactamente. Es bien, esto es ficción, ¿no? Obviamente, pero bueno, forma parte... Una ficción basada en hechos reales o en características psicológicas de los personajes también son fueguinos. Los personajes son inventados, pero no podrían hacer lo que hace si vivieran en otro lado, porque tienen las características nuestras. Igual ya en el siglo XXI ya sabemos que la realidad supera la ficción más de una vez. Así que, y además la imita la ficción, la realidad, los vemos cotidianamente. Exactamente. Carlos, muchísimas gracias, mucha suerte con el libro. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y nosotros realmente, como lo anunciamos, mi querido Claudio, está usted acompañado con un hombre que hace un espacio coleccionable. De esta mañana estás informado. Raro no salió en ninguna red social nada de que diga Carlos Zampati predijo un sismo para el 15. Sí, vio cómo es esto. Mañana está en la noticia. Sí, entonces así. Venimos a otra parte del estudio, estamos en la barra cómodamente instalados, en este caso con el Leonardo Lupiano, arquitecto. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a todos. Bueno, seguimos con esto de patrimonios de Tierra del Fuego. En este caso vamos a hablar de algo que tiene que ver con Río Grande. Sí, el martes pasado, casualmente, como este programa está saliendo en las 2 ciudades, me sugirieron, incursionar en un patrimonio de Río Grande. Y bueno, y me pareció que uno de los más importantes, que es todo ese complejo, es un monumento nacional,
hablar del frigorífico, del antiguo frigorífico que está ubicado en lo que hoy se denomina la Margen Sur, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Nos tendríamos que remontar un poco, digamos, porque el frigorífico es anterior, para la gente de Ushuaia, aunque no conoce en detalle la historia, el frigorífico nació antes que la ciudad de Río Grande. Ah, ¿sí? Estamos hablando de 1917, cuando Río Grande es de 1920. Y ahí ya se había... Arrancamos desde la firma del Tratado de Límites con Chile, donde 1881, donde bueno, la Argentina decide poblar la Patagonia, de hacerse cargo de la región que nos correspondía. Y bueno, y de ahí en Santa Cruz y Tierra del Fuego, evidentemente la posibilidad concreta que se daba era promover actividades agropecuarias. Lo que pasa es que las distancias eran muy grandes en la Patagonia y acá también, y además el acceso era únicamente marítimo. Por lo tanto, si el acceso era marítimo, estamos en lo que es, imaginemos lo que es la entrada, el Río Grande, y prácticamente ahí podían entrar embarcaciones muy pequeñas, no más de 30 toneladas, y de un calado de 12 pies, que sería 3,60 metros. Es decir, barcos pequeños podían salir y embarcar mercadería. No obstante eso, bueno, se produce en esos años, entre 1894 y 97, un personaje que realmente que es fascinante su historia, que fue Alejandro Menéndez Betti, con sus dos estancias, la estancia primera argentina y segunda argentina, y de ahí él ya había estado en Punta Arenas, había estado en Valparaíso en Chile, había visto las posibilidades que tenía con una visión empresaria. Y bueno, y empieza a importar, empieza a traer de Malvinas ganado ovino, ¿no es cierto? Porque la promoción era instalar explotaciones agropecuarias que tuvieran que ver con la carne ovina y con la lana luego. Y entonces, bueno, ahí se empieza a surgir una serie de hechos institucionales importantes que dan apoyo, como la Ley 10.171, 10.171 en 1916, que autoriza la construcción de un frigorífico en esa margen del Río Grande, y bueno, y ya en 1917 se había ya creado la compañía de productores, ¿no es cierto?, de Tierra del Fuego, integrada por varios ganaderos, y prácticamente ahí comienza a construirse el frigorífico, que llegó a tener, bueno, gamelas para 200 personas, comedor para 400 personas, unas cámaras frigoríficas muy importantes y muy avanzadas para esa época, sobre todo porque se exportaba, la idea era exportar la carne congelada. Y después tenía las viviendas para el personal, los galpones para las distintas instalaciones y un muelle importante porque donde tenían que embarcar la mercadería, ¿no es cierto? Claro. Y prácticamente no había rutas, por lo tanto rápidamente se establecen dos servicios de infraestructura muy avanzados para la época, porque como ser primero el puente colgante, el puente metálico sobre el Río Grande, que lo construye la misma gente de la estancia y después de 15 años pasaba a explotarlo por el Estado. Ese fue un puente, lamentablemente en los últimos años se perdió, ese puente que estaba al costado de la Ruta 3, que en una de las fotos se ve. Viendo algunas imágenes. Sí, estamos viendo algunas imágenes, después voy a decir que son cada una de esas imágenes. Lo importante fue que ese puente de 1918 a 1920, diseñado por un ingeniero alemán, y prácticamente era un puente, era para cruzar ganado, y después se utilizó para cruzar vehículos, claro. Es decir, cuando se hizo la ruta. Y hubo varios intentos de mantenerlo, de declaratorias. Yo incluso presenté una propuesta para declarar un monumento nacional, no llegó a salir en su momento a tiempo, y bueno, lamentablemente por cuestiones climáticas y falta de mantenimiento se perdió. Era lo último que faltaba declarar, porque teníamos declarada monumento la misión salesiana, el frigorífico CAP, y bueno, y de alguna manera este puente cerraba todo lo que eran los componentes de la producción agropecuaria en el norte, ¿no es cierto? Tengamos presente que ya en 1918 se hace la primera exportación a Inglaterra. 1918. Y después, además del puente, se hizo un servicio de tren desde la estancia, la segunda argentina, que hoy es la María Betti, 12 kilómetros de vía con trocha de 1 metro,
hasta el muelle y hasta donde se llevaba prácticamente esos 12 kilómetros. Fue la primera vía férrea en esa época en el norte de la isla. Y bueno, y la locomotora, casualmente se dice, bueno, que la locomotora cuando se cierra el frigorífico es la que está en la República de los Niños, ahí en Gonet, cerca de La Plata. Mira, esa es la locomotora que estaba. Sí, sí, esa que incluso se tendría que haber recuperado por ser monumento todo ese complejo, como se recuperó la locomotora del trencito de los presos aquí en el presidio de Ushuaia. El Museo Marítimo tiene en uno de sus patios internos una de las locomotoras que llevaba el trencito de los presos. Lo importante es que, bueno, otros hechos históricos es que en 1935 se crea la Corporación Argentina de Productores, la CAP, que funcionó, digamos, dejó de funcionar prácticamente en 1988, tuvo un periodo importante y prácticamente decir, y quiero contar un detalle que a veces yo no soy entendido de puertos. Vieron que en Río Grande hay una construcción de un puerto que quedó parado, trunca, con un dineral que se invirtió y prácticamente la diferencia de las mareas hacen que sea muy difícil. Y prácticamente toda la mercadería de las fábricas de Río Grande se está llevando desde Ushuaia con el costo que significa, el deterioro de la ruta, bueno, y todo lo que sucede. Y prácticamente la corporación tuvo también una flota de naviera, es decir, los barcos. Los barcos, y ahí vamos cerrando, tuvieron hasta 50 barcos, uno de ellos era el Amadeo, que está ahí en San Gregorio, porque la estancia San Gregorio también era de esta familia, y prácticamente los barcos pequeños embarcaban en el muelle de Río Grande y en la bahía San Sebastián se hacía el paso a los buques de mayor calado. Quiere decir que por deducción el puerto de Río Grande debiera haber estado de aguas profundas en la bahía de San Sebastián, ¿no es cierto? Leonardo, así que, bueno, completísimo, sorprendido de la historia que nos contaste del frigorífico. Bueno, muchas gracias. Vendremos con más historia en otra Quedó oportunidad. mucho para hablar, pero bueno, después alguna vez explicaremos las fotos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Nosotros vamos buscando un corte, Manuel, ¿te parece? Y enseguida venimos con más esta mañana. ¿Estás informado? Efectivamente, mostrando este espacio coleccionable que permite, la verdad, recuperar todo nuestro patrimonio gracias al arquitecto Lupiano. Hasta la próxima semana. Bueno, espere que también tienen cosas muchísimo más interesantes. Hacemos una pausa y seguimos con el programa.